desde que tengo razón de ser, que me acuerdo. No sé si fue a los 2 años o 3 años, creo que la última memoria que tengo de mi vida, así más antigua, de 3 años. Ese himno que acabamos de cantar empezó a llegar a mi vida. Y nunca me dejó. Y es porque, arraigado a Cristo, la palabra no te deja, porque la palabra es la palabra de Dios. Y ese himno usado por un cantante, por una congregación, por un músico que lo creó en su experiencia de caminar con Dios, porque esos son los signos. Los signos que se cantan aquí es la experiencia del hombre cristiano. Cuando digo hombre me refiero a la raza humana, el hombre cristiano caminando con Dios. El libro de los Salmos es la experiencia del pueblo de Israel caminando con Dios. Y por eso hay una sintonía tan grande entre nuestro corazón y nuestra alma con el libro de los Salmos. Y por eso nos gusta tanto las alabanzas. O por eso nos debería gustar tanto las alabanzas. ¿Te desprecian tus amigos? ¿Cómo dice el himno? Cuéntaselo. Díselo en oración. Cualquier dificultad que una tiene. Hoy quiero continuar entrenándonos. Acuérdense que siempre que venimos aquí a abrir la palabra es un entrenamiento que tenemos. Un entrenamiento para la fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra. Y el oír por la palabra de Dios. Y esa es la salvación nuestra, porque somos salvos por fe. Y andamos y caminamos por fe. Y hoy yo traigo aquí estamos en el gimnasio espiritual, que es este servicio del domingo, el servicio de los miércoles. Usted debe tener un gimnasio privado en su casa, con su Biblia. Es importante que usted haga su gestión personal con Dios en todo tiempo con la palabra de Dios. Hacemos un énfasis en la palabra porque ese es el corazón y la voluntad de Dios. Este libro que está aquí es el corazón de Dios, un sentido, porque es su voluntad, que Él quiere que nosotros hagamos diariamente. Y usted debe tener esto en el corazón. Está aquí afuera, pero usted lo debe poner en el corazón. Dice que el Señor está haciendo eso. El Señor le dijo al pueblo de Israel, para el pueblo de Israel futuro y para el Israel actual, que es la iglesia, yo escribiré mis leyes en sus corazones. Y hoy es para ratificar esa escritura. Hoy vamos a comenzar estudiando un salmo hoy. Y el salmo es las canciones del pueblo de Israel. En toda la historia del pueblo de Israel. El rey David, que es un rey famoso y el mejor y grande rey judío, israelita, fue el hombre que más salmos escribió. Exactamente, hoy nos vamos a estar estudiando un salmo de David. Vamos a estar estudiando el Salmo 90. Vamos a estar estudiando el Salmo 90. Usted va a abrir en su Biblia el Salmo 90. El que no trae Biblia o no tiene Biblia, si está al lado de alguien que la tenga, la persona que está al lado le comparte y le hace partícipe. La Biblia es nuestra arma. Hay que llevarla a todas partes. A todas partes. Usted debería tener un Nuevo Testamento y tenerlo en el bolsillo cuando se va a trabajar. Y cada vez que tenga un chance, gracias. Cada vez que tenga un chance, abrir la Biblia. La Biblia es la espada de Dios.
Y aquí estamos hoy aprendiendo la esgrima de la espada de Dios. Si de verdad somos cristianos. Yo quiero que usted abra su Biblia en el Salmo 90. Le voy a decir algo para los que son bastante nuevos. Si usted abre la Biblia, la mayoría de su Biblia, a la mitad, la abre en el libro de los Salmos. Eso es para... Si abre la Biblia, a la mitad es el libro de los Salmos. Y vamos a estar en el Salmo 90. Yo le decía que la mayoría de los salmos, ¿quién los escribió? David. La mayoría de los salmos los escribió David, el rey David. Hoy vamos a estar estudiando un salmo que no escribió David. Pero ¿qué clase de salmo? Estamos hablando aquí del Salmo 90. Yo voy a estar hoy haciendo sobre todo un énfasis en este versículo, en el verso 12. La Biblia está dividida en libros. Salmo es un libro de la Biblia, el libro de los Salmos. Tiene 150 salmos, 150 canciones. Y ese libro de los salmos, que son las canciones del pueblo de Israel, y este Salmo 90, ya yo lo estudié aquí en la iglesia. Escúcheme bien. Hace 3 años y medio aproximadamente, por ahí está, yo estudié este salmo, es un salmo precioso. Y yo quiero que usted lo vuelva a estudiar cuando salga de aquí. Usted va al canal de La Roca, eso es una cosa buena que tiene La Roca, y usted va, acabado de escuchar este mensaje que yo voy a hacer del Salmo 90, lo vuelve a escuchar el que yo prediqué hace 3 años y medio. Míralo aquí. El amor de Dios, lo puede leer, está chiquitico, y el pecado del hombre, son dos contrastes. Y dice aquí, Salmo ¿qué? 90. Y eso fue predicado en julio del 19. Estamos 24. Ahora, ¿qué pasa? Este salmo yo lo estudié completo este día. Y solamente del 12 le pasé por arribita. Hoy vamos a hacer diferente. Hoy vamos a rápidamente hablar algunas cosas del salmo y nos vamos a dedicar un poco más de tiempo ¿a qué? Al verso 12. Y los dos son un complemento. Para facilitarles las cosas a ustedes, yo cuando termine de editar esto y ponerlo en el internet, en YouTube, en el canal de La Roca, del cual ustedes están suscritos, que ahí tiene alrededor de más de 250 prédicas de todos los domingos, yo además de eso hoy, y lo hago muchas veces, hoy yo voy a poner, ya tarde en la noche, quizás en la mañana hago lo que voy a decir ahora, pero quizás si lo puedo hacer tarde en esta noche lo hago. Yo voy a poner este mensaje editado en el status, en el estado de mi WhatsApp. ¿Sabe lo que estoy hablando? ¿Sabe que el WhatsApp tiene un status? Que es un lugar del WhatsApp donde uno puede postear algo y todos los contactos de mi WhatsApp, que la mayoría son ustedes, y si alguno quiere me da su teléfono y no lo está, y usted puede tener el estado. El estado de mi WhatsApp siempre lo ve el mensaje puesto. Entonces, voy a poner ese y voy a poner el viejo también. Quiere decir que usted puede ver uno, si quiere volver a poner este y ver el anterior, y yo le facilito las cosas. Pero de todas maneras, si el 7-7 del 2019 usted lo busca, y yo sí se lo recomiendo muchísimo. Ahí estamos. Estamos aquí, ¿verdad? Salmo 90. Ya sabe lo que vamos a trabajar. Hoy vamos a trabajar más con el Salmo 90, pero sobre todo con el versículo 12. Ahora, yo quiero que usted abra la Biblia en el Salmo 90, que lo vamos a ver por arribita, y yo quiero decirle una cosa clave del Salmo, para que usted no lo olvide. Mire, que es algo que vamos a tratar aquí hoy. El Salmo tiene como un tema principal, escuchen, el tiempo. El tiempo. ¿Qué es el tiempo para usted? ¿Quién me define el tiempo? Yo no quiero que nadie me lo define aquí, pero usted puede definir qué es el tiempo. Este salmo va a hablar del tiempo. Este salmo, hablando del tiempo, nos va a llevar a meditar. A meditar. Y ese es el verso 12. Queremos hablar de nuestro tiempo. Y va a ser interesante. El tiempo es valioso. Y no pensamos en él. No lo cuidamos. No cuidamos el tiempo.
Las cosas valiosas se cuidan, pero el tiempo no lo cuidamos. Entonces el Salmo va a hablar del tiempo y otros textos que yo voy a traer aquí. Pero el tema principal hoy aquí es el tiempo. Vamos a entrar en el Salmo. Es un salmo nada más ni nada menos que de Moisés. Moisés, el hombre más grande, o uno de los hombres más grandes del Antiguo Testamento, y sobre todo en la época casi el final de los patriarcas. Pero fíjense cómo dice, qué clase para un cristiano de consuelo tiene este salmo. Por eso es que yo lo estoy llamando el otro salmo que le dediqué más tiempo, al Salmo 90 del 7:7 del 2019, que se titula El amor de Dios y el pecado del hombre. Pero mire lo que dice este hombre de Dios aquí, y se está refiriendo no en singular, sino en plural, y nos incluye a nosotros si de verdad usted es un hijo de Dios. Dice: Señor, escuche, tú nos has sido refugio. Yo he sentido eso en mi vida. Si yo le voy a poner ejemplos en este momento de los refugios que ha sido Dios para mí, yo podría estar hasta mañana aquí hablando, sin exagerarle. Hasta mañana aquí hablando. Y tengo ganas de hacer anécdotas, pero quiero aprovechar mejor el tiempo. Pero refugio. Refugio. Yo recuerdo una vez, voy a decir una cortica, a ver cómo la digo cortica. Yo tenía alrededor de 19 años, era estudiante de medicina. 19, 18, estudiante del primer año de medicina. Y me alisté para ir a uno de los exámenes más complejos que hay en la carrera de medicina del primer año, donde quien suspende ese examen perdía la carrera, no continuaba. Eran épocas difíciles para los estudiantes en cuanto a la rigurosidad. Y yo recuerdo que el primer año la mitad del estudiantado quedó fuera. En la escuela de Girón, en la ciudad de La Habana, la escuela de medicina. Y yo me levanté ese día, tenía un examen de bioquímica y fui al examen. Cuando llegué a la escuela, que era una escuela gigantesca, con muchos edificios, recuerdo que una voz me llama desde el tercer piso. Me dice: David, ven. Y era un estudiante que me invitó a estudiar con él. Yo había llegado temprano, vivía un poco lejos y me gustaba llegar siempre con mucho tiempo. Y allí empezamos a repasar, porque esa era la idea. Y ya cuando llegara, bajar. Y ahí se confundió él, no sé por qué, y nos entretuvimos y nos pasamos 5 minutos de la hora de comenzar. Dice: oye, vámonos, que ya esto comenzó. ¿Qué hacemos nosotros aquí arriba? Bueno, bajamos rápido. Cuando bajamos rápido, ya estaban todos los estudiantes. Eran en salones grandes. Y así como aquí, así. Lo único que eran por sillas, pero era un salón casi de este tamaño. Y entonces nos dio tiempo de llegar y sentarnos directamente. Y ya, eso pasó así. Y como a la media hora de estar el examen andando, veo que entran, uno está concentrado, pero uno ve que entran personas extrañas y van a diferentes puestos, y levantan estudiantes, y levantan un estudiante por aquí y otro por allá. ¿Qué estará pasando? Pero yo tenía que estar concentrado en eso, porque no, lo mío era esto aquí. Pero sí, veo que hay un movimiento extraño, pero cuando yo termino, que ya sé que hay algo raro en el ambiente, salgo, entrego mi examen y pregunto: ¿qué pasó? ¿Hay algo raro? Sí, hay un tremendo problema. Y es que un profesor le entregó a una alumna, por cuestiones de una copia del examen, y el DTI estaba metido. Y los estudiantes que sacaron eran estudiantes que se sabían que tenían la copia del examen. Y todo el tiempo después de ese examen hubo una investigación que duró aproximadamente 15 o 20 días. Y más que eso, los
estudiantes siempre nos aglomerábamos 10 minutos antes de entrar al teatro, y allí se compartían cosas del examen. Se compartían cosas del examen. Pero David Brennan, ¿dónde estaba? En un aula plenaria. Y yo no me enteré de nada de eso. Hermanos, tuve compañeros que le dijeron 5 o 6 preguntas a la hora de entrar. Y ya estaban muriéndose porque cada rato llamaban a alguien por el audio diciendo fulano de tal que se presente. En el 5.º día de haber pasado eso, en el 10.º día los estudiantes temblaban porque casi todos participaron de eso. Sin embargo, yo tenía la paz de Dios y decía: Señor, tú fuiste refugio desde muy joven, y recuerdo desde niño, y tengo otras anécdotas y otras. Entonces, hermano, Señor, tú nos has sido refugio. Esa es la realidad con Dios. De generación, ¿cómo dicen? De generación. ¿Sabes lo que está hablando? ¿Cuál es el tema de este tiempo? De generación en generación. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes de que naciesen los montes, no existía el ser humano. La eternidad. Esa es una cosa que nos dio Dios, que habíamos perdido. En el Edén perdimos la eternidad. ¿Y ahora qué pasó con la eternidad? La recuperamos. Y todo aquel que cree en mí tendrá vida eterna. Tuve compañeros de trabajo que eran brillantes, no tenían necesidad de eso. Pero ninguno es tan santo, ni David Brennan, para en el momento de entrar al aula, en un examen tan difícil, que te vayan a enseñar una cosa ahí, y mira, esta es la pregunta 3, mira, esta es la 2, esta es la 5. Y tú decís: no, a mí no me enseñe eso. Yo me pongo en el lugar y yo hubiera caído en eso, pero Dios sabía eso, ¿y qué hizo? Refugio. Y tuve paz cuando todo el mundo tenía, la mayoría que tenía, angustia y miedo. Y tuve compañeros que perdieron la carrera, que eran brillantes. Tuve compañeros que tuvieron que irse para mantener la carrera, perder ese año e irse 2 meses a Oriente a trabajar en la agricultura. Mientras Dios a mí me dio paz. Fue fuerte aquello, una historia muy grande en mi vida. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, porque ahora Moisés está diciendo: tú eres el creador, y desde esa época ya nos había escogido. ¿Sabe que Dios dice eso en su palabra? Si tú estás aquí hoy y eres un escogido, espero que sí. Desde antes de la fundación del mundo, y eso nada más que cabe en Dios, fuimos ¿qué? Escogidos. Antes que se formase la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Bueno, dice aquí en el verso 4: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer. Quiere decir que para Dios 1000 años, ¿qué tiempo es? Entonces eso que me pasó a mí, han pasado más de 40 años, mucho más, 40 y tantos años. Entonces casi 40 y tantos años, comparado con 1000 años, es como si hubiera pasado hace media hora. Esta anécdota que le conté. Entonces, si para Dios está cerca esa anécdota, para mí tiene que estar también ¿qué? Cerquita. Por eso me produce alegría, emoción, y es un gozo compartirla con ustedes. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer. Y ese es el concepto. Estamos hablando hoy de tiempo. Dios no está limitado al tiempo.
El tiempo es una definición que hemos hecho nosotros en nuestra vida. El tiempo se puede definir física. Y es un misterio, pero es creado por Dios, como Dios que lo creó todo. Quiero ir a la mitad del verso 5, rápido. Esto es un recorridito. ¿Dónde van a ver esto aquí? ¿Más? En el 12. Aquí. Y en el estado de mi WhatsApp yo lo voy a poner, Dios mediante. Dice aquí en la mitad del verso 5, como la hierba que crece, y dice que el hombre es así, el hombre, tú y yo, como la hierba que crece en la mañana, y en la mañana florece y crece, y en la tarde es cortada y seca. La semana pasada yo le hice una historia a ustedes, que un día que yo estaba un poco triste, cuando yo estaba en Houston, separado de mi familia allí, de pastor en Houston, y estábamos tristes porque estábamos separados de la familia y todo lo que pasa, el que emigra y cuando están los primeros días, yo tenía tristeza y vi una rosa en Houston, en una ventana miré y allí en el campito, era feo el lugar, pero había una rosecita, una florecilla muy linda. Y aquello me hizo pensar y me dio gozo. Al otro día fui a verla y ¿qué pasó? No estaba, no habían pasado 24 horas. Así es. Dice el 9, porque todos nuestros días declinan. Ya en la David Brenner de aquellos 19 años de la escuela de medicina, si lo compara con ¿qué ha pasado? A declinar. Se está refiriendo a la vejez. La vejez es una declinación, responsabilidad del pecado. Del pecado que produce la ira de Dios. Y la ira de Dios fue la que nos sacó del Edén. Y el amor de Dios fue la que nos introdujo al Edén. Por eso aquel mensaje, ¿cómo se llama el viejo? El amor de Dios y el pecado del hombre. El que prediqué hace 3 años. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Y mire lo que dice el 10. Esto es interesante. Y yo tengo aquí algo para meditar con ustedes. Dice aquí el verso 10, los días de nuestra edad, lo que está estipulado para el hombre normal, mira lo que dice la Biblia, son 70 años. Mira cómo Silvia se sonríe. Estamos llegando. 70 años. Dice, no, pero yo conozco uno que duró 80 y yo conozco, bueno, los otros días, si yo mal no recuerdo, entró aquí una señora, entró aquí su yerno de una señora que tiene, me parece que son 117 años. Aquí. Entró hace unos años atrás aquí a este templo ella con unos 110 por ahí. Todavía está viva. Pasó COVID y pasó todo. Y todavía está viva. Y el yerno nos visitó hace 2 o 3 domingos aquí y me puso al día con eso. Pero en sí, hermano, después de los 70, dice la Biblia, dice 10, los años de nuestra edad son 70 años. Y en los más robustos, los más fuertes, 80. Y después de los 80, algunos mejor que ni quieren vivir. Bueno, todo el mundo quiere vivir, no, porque nadie se quiere morir. Pero de verdad que lo que dice la Biblia, con todo su fortaleza, eso que tiene 80 es molestia de tanto dolor, de tanta artrosis, de vista casi ciega. Son molestias y trabajo, porque pronto pasan y duran. 100.000 años delante de Dios es como un día que son 70 años. Y tenemos que tener la perspectiva de Dios, no. Yo quiero entonces entrar en el verso 12. Mire lo que dice. Esto es una oración. Este verso no fue un canto. El pueblo de Israel lo cantó y se convirtió en un salmo, pero
Moisés lo hizo como una oración. Y dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Mire, hermano, nuestros días. De verdad, ¿cuántos son los que Dios nos ha dado? Que lo acaba de leer. Dígalo. 70. 70 años. Y este es lo que me queda a mí y tengo que aprender a contarlo. ¿Qué cosa es aprender a contar nuestros días? Bueno, yo le traigo este versículo 2 veces. Este versículo se lo traigo 2 veces. Se lo traigo en nuestra Reina de Valera y se lo traigo en una versión de la Biblia más actualizada con el idioma de la gente, para que lo puedan entender bien. Pero fíjense que dice lo mismo, pero dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Enséñanos lo que valen nuestros días, lo que valen, el valor que tienen nuestros días, que nuestros días es el ¿qué? El tiempo. Nuestros días es el tiempo, que yo decía que era valor, dicen los americanos, the time is gold. ¿El tiempo qué cosa es? Oro. Es más que oro. Y ahí yo quiero que usted compare las dos versiones de la Biblia. Enséñanos lo que valen nuestros días, lo que valen. Aquí dice contar nuestros días. Esta parte es más poética. Uno que sabe leer literatura entiende lo que dice, pero otro dice, ay, contar 1, 2, 3, 10, 20. No, contar es que puedas valorar lo que. Y la Biblia te va a dar aquí, una Biblia más actual. Enséñanos lo que valen nuestros días, de tal modo que traigamos al corazón que sabiduría para todo. Nosotros no tenemos idea. Cada vez que cogemos esta palabra que está aquí y perdemos un culto, perdemos un entrenamiento, perdemos un mensaje y no lo oímos, que tenemos la oportunidad de oírlo por la noche o al otro día o al otro día o al otro día, no tenemos idea. Pero eso es lo que nos está diciendo la Biblia. Enséñanos a aprovechar el tiempo, a saber lo que vale nuestro tiempo. Enséñanos lo que valen nuestros días, de tal modo que traigamos al corazón, ¿qué cosa? Sabiduría. Yo les traigo una cuenta aquí a ustedes. ¿Cuántos años, cuántos días tiene un año? 365. Por 70, ¿sabe lo que da? 25.500. Anota eso. Anota eso, Silvia, y saca tu cuenta. Para que después, no lo saque aquí ahora porque yo voy a seguir hablando, pero para que después te quedes meditando de lo que me quedó. Al final del mensaje yo le voy a enseñar mi cuenta. En agosto de este año que viene, de este año que ya tenemos, mejor dicho, yo cumplo 68. ¿Cuánto me queda? 240. Duque. Mira, mira. Ahora, ya. Tome este texto y lléveselo para casa en su corazón. Yo no quiero predicar largo hoy. Tome este texto y lléveselo en su casa para su corazón y hable con Dios. ¿Cómo yo puedo darme cuenta, Señor, que de verdad cuento bien los días? O sea, que los valoro bien. Mira. Que los aprovecha bien. Que sé lo que valen. Más que el oro. Vamos a seguir adelante. Vamos a Efesios, ya ahora nos vamos para el Nuevo Testamento. Fíjense, brinqué. Vamos para el Nuevo Testamento. Y miren lo que nos dice el apóstol Pablo. ¡Wow! Estos son casi 1000 años después. A ver. 1000 años después. El apóstol Pablo escribe a los Efesios. En el verso 16, aprovechando bien el tiempo. ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo? Le estoy diciendo. Sí, pero ¿qué tiempo? Cuando tú abres la Biblia y te dice aprovechando bien el tiempo, tú preguntas, ¿qué tiempo? El tiempo de vida. ¿De quién?
¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? De uno. No, que de Dios, de uno. Aprovechando bien el tiempo, el que te ha dado Dios, a ti te tocó 70, al otro le tocó 60 y otro que ya se fue. Mi papá duró 102, pero después de los 90 se quedó casi ciego. Y yo creo que después, aún en todos esos años, los aprovechó muy bien con respecto a Dios. Yo me acuerdo que con 99 años llevé a mi padre en la iglesia de Santa Clara, donde fui pastor allí 14 años, y llevé a papá. Habíamos un retiro de matrimonio, estábamos dando un retiro de matrimonio, y habían allí sentados en el templo quizás 50 matrimonios, y había un conferencista dando un matrimonio, y yo llevé a papá al barbero que estaba al lado de la iglesia. Y cuando lo paso al barbero y lo saco al barbero y entro otra vez, entonces yo le dije: papá, ahí está un retiro de matrimonio. Tú quisieras decir unas palabras. Ya papá estaba ciego. Y yo lo llevé, le subí por la escalerita así, como aquí, lo puse en el púlpito. Él no veía a la gente, estaba ahí, y le habló por 3 o 4 minutos. Y la gente se quedó atónito. Todavía, a esa edad, estaba usando ¿qué cosa? Su tiempo. No me dijo nada, que ya yo no, que como tú crees, eso lo agarré de sopetón, yo no lo preparé para eso. Y ahí le dijo 5 o 6 cosas a la gente. Y a veces yo me pregunto si lo mejor que se habló en el estudio fue lo que dijo ese anciano de 99 años. Bueno, ese es el tiempo. Pero los textos hay que tratarlos, por eso estamos aquí. No te dé pena, José, que hayas dicho de Dios. Todo el mundo está aprendiendo aquí, yo estoy aprendiendo también. ¿Este tiempo de quién es? Cuando tú estás leyendo la Biblia, ¿quién te está hablando a ti? Cuando nosotros hablamos a Dios, pero cuando leemos la Biblia, Dios nos está hablando a nosotros. No es ni el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribió eso ahí, pero la Biblia aclara bien, que toda la escritura, ¿cómo me lo dice? Está inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir. Redarguir quiere decir convencer e instruir en justicia. Esa es la Biblia. Te convence, te redarguye y te instruye. Y ahora tú puedes traer una cosa que se escribió hace miles de años y sigue siendo vigente. ¿Cuál es? Le sigue diciendo, esa es la época de Pablo. Entre Moisés y Pablo hay siglos y siglos. Y sin embargo, han pasado 2000 años de Pablo a nosotros y sigue siendo ¿qué? Bien. Aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Y aquí no sabemos cuándo se nos termina el tiempo. La Biblia te está diciendo lo que está destinado para los hombres son 70 años. Puede ser que dure 80, puede ser que dure 90, puede ser que dure 100 como mi papá, puede ser que dure 117 como la señora que dice que es la señora más vieja que hay en todo el estado de la Florida. Esa que vive aquí. Pero el tiempo somos responsables. Y aquí ayúdanos a contar nuestros días. Él está orando a Dios. Moisés, enséñame a aprovechar bien el tiempo. Lo que está diciendo Pablo. Un momento. ¿Qué voy a hacer con mi juventud? ¿A qué le dedico? ¿Cuánto le dedico a hablar de Dios en mi vida? ¿Cuánto le dedico a estar comprometido con el pueblo de Dios? Que es el pueblo, el único pueblo que le vamos a seguir viendo por la eternidad. A las demás gente, ni aunque sean familia nuestra, la vamos a seguir viendo por la eternidad. Vivir como Cristo manda en su palabra que debe vivir la iglesia, en una unidad, en un compromiso, en un servicio, en una pasión por Cristo, amando a los hermanos, batallando en la batalla que nos ha dado Dios, la batalla de la fe.
que contendáis, dice la palabra, por la fe que una vez fue dada a los santos. Esta que estamos predicando. Entonces aquí estamos aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Dice el 17. Ese es el 16. Efesios 5, 16. Dice el 17. Por tanto, por eso, y por lo que dijo Moisés, y por tanto más, y todo lo que estaba hablando anteriormente, por tanto, no seáis insensatos, quiere decir, no seáis brutos, no seáis ignorantes, eso es lo que quiere decir insensato, sino entendidos, para aprovechar bien este tiempo, de cuál sea que... ¿Y cómo tú sabes la voluntad de Dios? Aquí está. Y la conocemos poco. Por eso tú tienes que pasar tiempo con ¿qué? Con la palabra. Aunque trabajes 100 horas, aunque trabajes 300 horas a la semana, aunque trabajes 5,000 horas a la semana. Esta es tu Biblia. Y tú sabes lo que tú vas a hacer en la juventud. Tú sabes lo que tú vas a hacer en la juventud. Lo que va a hacer José Luisito, Gillian, Caleb, estoy mencionando los más jóvenes, su esposa. Creo que son los más jóvenes que están aquí entre nosotros, excepto los niños que están allá adentro. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. El conocimiento de la palabra es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios te dice, no robarás, no robes, en ninguna de las maneras de robar, no cometas fornicación ni adulterio, en ninguna de las maneras de fornicar y adulterar. Be careful, tengamos cuidado, entendido en cuál sea la voluntad de Dios. Tú vas a conocer la voluntad de Dios. Si te hubieras quedado en casa hoy, tú no hubieras estudiado esto. Esto es uno más, una enseñanza más, una prédica más, como usted le quiera llamar a esto, una clase más, un sermón más, una predicación más. Pero estás aquí aprendiendo. Y cuando abres tu Biblia en la casa, allí está. Dios está poniendo algo en mi corazón ahora mismo, en estos días, y es comenzar todos los domingos, un estudio del libro de Proverbios. Desde el primer capítulo hasta el último. Voy a orar por eso, a ver si Dios me lo confirma. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Pero para eso hay dos requisitos. Saber contar bien nuestros días. ¿Y cuál es el otro? Aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos. Aquí pongo entonces un ejemplo. No os embriaguéis. Ahora vienen un montón de consejos. No embriaguéis, la borrachera, ¿verdad? El Buda, la cerveza, el ron. No os embriaguéis con, y ponen ahí, con, y lo dicen pues específicamente, bueno, con vino de bebida alcohólica. Un ron, una cerveza, lo que sea. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay, la Biblia de nuestra Biblia Reina Valera, que yo la amo mucho y la que uso, dice disolución. Quiere decir que las cosas se echan a perder. Pero mira lo que pone esta, y es sinónimo, desenfreno. No hay freno para las cosas. Cuando tú te emborrachas, no hay qué. No hay freno. Desenfreno. Antes bien, aquí dice que conozca la voluntad de Dios, y aquí que seas lleno del Espíritu de Dios. Y dos cosas son básicas para estar lleno del Espíritu de Dios, y hay que usar el tiempo. Uno es tiempo con la palabra, y el otro es tiempo con la oración. Esas son cosas básicas. Hay más cosas, pero esas son dos cosas básicas. En espíritu y en verdad. O sea, un hijo de Dios que haga eso con empeño, porque quiere, le está diciendo, Señor, enséñame a contar mis días. Señor, ayúdame a aprovechar bien el tiempo. Ahora yo
subrayé aquí con vino, porque hoy, en la actualidad, hay muchos vinos, muchos tipos de vino que emborrachan a los cristianos. A los cristianos, aquí estamos hablando de cristianos, la mayoría son cristianos. Y otros que no son cristianos a lo mejor están oyendo, ya llevan tiempo oyendo ya y están a punto de ser cristianos. Pero hermano, ¿sabe qué cosa hace tanto daño como el vino para la vida cristiana, para no conocer la voluntad de Dios y para no ser lleno del Espíritu? ¿Qué vino? Los teléfonos, el YouTube, el Facebook. Hay gente que se mete horas y horas en el Facebook. YouTube y Facebook, lo que más dice, cuando usted escucha todo lo que dice, hay un 80% de mentira y un 20% de verdad. Y la mejor mentira que hay es la que se mezcla con ¿qué? Con verdades. Porque te confunde y tú lo crees. Y gastas el tiempo, y gastas el tiempo. Y yo soy el pastor aquí y estoy enseñando esto, pero yo tengo a mí me encanta porque yo tengo mi teléfono, una herramienta que se llama la espada. La espada es una herramienta bíblica que tengo cantidad de estudios, cantidad de comentarios. Y entonces yo estoy estudiando la Biblia, qué sé yo, y estoy preparando un mensaje y digo, este texto, ¿dónde está este texto que Dios me puso en el corazón? Y voy a buscarlo allí. Cuando lo hago así en mi teléfono, en vez de salirme la Biblia, no me va a salir la Biblia. Lo primero que me sale es... Y entonces digo, esto, me meto 5 minutos en eso y después digo, ¿y qué yo vine a buscar? Si yo lo que estaba estudiando la Biblia. Y bueno, le estoy poniendo freno a eso porque está hecho para que tú te quedes prendido ahí y te quedas prendido 10 minutos y te quedas prendido después por la tarde 15 más y después por la noche 20 más y cuando viene a haber dedicado 2 o 3 horas al teléfono en los casos más cortos. Eso es peor que porque posiblemente aquí tomamos muy poco vino, nadie toma vino. Y eso tiene aplicación, porque hay otras cosas que nos embriagan y que producen un desenfreno. Y eso es sin contar las telenovelas, las películas, la pornografía. La pornografía coge a la gente y la pone adicta. No los jóvenes, cualquiera, adictos. Y adictos no hay freno. El que está adicto no hay freno. Entonces, ahí estamos. No se embriaguéis con vino, en lo cual hay desenfreno. Cuando usted vuelve a escuchar vino, ya usted sabe de que hay otros vinos. Antes bien, ¿qué cosa? Ser lleno del Espíritu. Y para ser lleno del Espíritu hay que estar tiempo con la palabra, tiempo hablando con Dios, tiempo escuchando el mensaje. Pero ahora usted oye esto a duras penas. Oye esto, yo le dije, no, que ahí voy a poner ahí en el WhatsApp, en el status del pastor de WhatsApp, a ver los mensajes y volver a oír el del otro año, que no sé si lo oí o no. Bueno, óyelo, sácale tiempo a Dios. ¿Qué vas a aprender ahí? Sino que vas a estudiar más profundo. El Salmo 90, que ya te estoy hablando un poco de él, específicamente de un texto. ¿Qué dice el texto 12? ¿Qué dice? Enséñanos de tal modo a puntuar nuestros días. Diga usted. Que traigamos al corazón y aprendas el texto de memoria, pero para eso tiene que bregar. Bueno, cuando llegues a ese nuevo mensaje o a ese viejo mensaje que está del 7 de julio del 19, allí vas a volver otra vez hablándote del Salmo 90. Otras cosas que no te he dicho aquí y otras que ya te he dicho. Bueno, pues entonces, ese es el tiempo que tú le dedicas a Dios. Cuesta trabajo ir a un Zoom. ¿Por qué? Porque tengo esto y lo otro. Y el Zoom es orar. 1 hora 10 minutos. Es orar. El estudio bíblico aquí, 1 hora 10 minutos. Y aprendemos. Yo me emociono. Este sábado, este miércoles pasado empezamos a entrenar la espada. Que lo hicimos ya, creo que en el año 19 también, la espada, que es enseñar un método para hacer un estudio bíblico sin otro material. Usted con la espada hace lo que estoy haciendo yo aquí, solamente aplicando la espada. Sin tener otro papel en la Biblia y el método de la espada que ya te lo pones aquí.
Bueno, pues eso fue lo que empezamos. Y esa es la cosa. Yo quiero terminar todo lo que he hablado yendo a Proverbios. ¿Qué cosa es Proverbios? Cuando yo estudié Proverbios, yo lo he estudiado varias veces en mi vida, en las iglesias, donde he sido pastor, yo les dice que son pepitas de oros. Pepitas de oros, los Proverbios. Yo quiero ir allí con ustedes a Proverbios, libro de Proverbios, y voy a terminar. Dice aquí, Proverbios 5, como les dije. Ahora pues, hijos. ¿Usted tiene la Biblia abierta en Proverbios ahora? ¿La tiene abierta? Mire, Proverbios, el 1 y el 7, en palabras diferentes, dice lo mismo. Si usted va al 1, ¿quién me lee el 1 ahí que lo tenga rápido? ¿Lo tienes, Daniel? Proverbios 1.7, lee 1.1, lee. Proverbios 5.1. 5.1, perdón. Sí, 5.1. Hijo mío, está atento a mi sabiduría. ¿Oíste? ¿Están qué? Así están ustedes aquí, ¿no? A ver, no hay ninguno mío por ahí. ¿Cómo está? Atento a mi La sabiduría es todo lo que se habla aquí, no hoy. El libro de Proverbios, ¿verdad? Que es el libro de la sabiduría, uno de los libros sapienciales, igual que Eclesiastés. Ahora, vuelve otra vez. Hijo mío, está atento a mi sabiduría, y a mi inteligencia inclina tu oído. Y a mi inteligencia inclina tu oído. Para eso hay que gastar tiempo. Ahora que dice el 7. El verso 7. Ahora pues, hijos, oídme. Oídme, lo mismo. El 1 y el 7 con diferentes palabras lo mismo, sigue. Y no os apartéis de las razones de mi boca. Y no os apartéis. ¿Cuáles son las razones de su boca? Estos son los dichos de Jehová. Me dice todos los sinónimos de esto. Son como 14. Palabra, ley, a ver, José. Guía, mandamiento, estatutos, decretos, dichos, los dichos de mi boca, son los dichos de la boca de Dios, preceptos, juicios, todo eso. Y tenemos que estar atentos y hay que estudiarlo. Y no es difícil. Y hay mucho espacio para aprender. Si usted, a mí me alegra que usted esté leyendo la Biblia y que usted llegue y me haga una llamada telefónica y me diga, pastor, estoy leyendo la Biblia y me hace falta que me explique el verso 7 del capítulo 3 de no sé qué, de no sé qué. Digo, mejor llamada telefónica que esa no puedo recibir. Una abierta escuela así. Y si me lo hace a mí, se lo puedo hacer a Vilma, se lo puedo hacer a Josué, se lo puede hacer a los hermanos que más conocimiento. Todos van a estar dispuestos a qué? A darte una clase por teléfono. Esa es la Biblia, esos son los dichos de Dios. Entonces, ¿qué dice entre eso y eso? Dice, no sea que los extraños se sacien con tu fuerza. ¿Te puede pasar eso? Y los frutos de tu trabajo de toda la vida vayan a dar a la casa de un desconocido. Esas pueden ser las consecuencias. Esas pueden ser las consecuencias. Ahora usted va al mismo capítulo y al mismo lugar. Vamos a leer el 11. Lee el 11, Daniel. Y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Eso cuando ya este viejo consuma que ya los músculos. Yo hago ejercicio, hermano, como loco. 1 hora, 3 veces a la semana, en una caminadora bastante rápido. Tengo las pesas. Y le doy ahí, le doy a la plancha, y le doy a la pesa, y le doy a la plancha. Y me miro en el espejo, oye, pero tu músculo se queda igual. ¿Qué pasa? ¿Qué? Léelo. Y no, y eso no ha llegado a los más, todavía estoy en lo que Dios dijo. A ver. Y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Así pasa. Y usted ve los hombres más atléticos del mundo, cada rato buscan en una revista los más atléticos que tienen 80 años, porque usted vea que ya no es lo mismo. Se consumió, esa es la Biblia. ¿Sigue? ¿Terminaste ya? Vuelvo a leer todo juntico. Y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Ese es el tiempo. ¿Ves? Ese es el tiempo que Dios nos da. Entonces ahora ir al 13. ¿Qué es este que está aquí? No oí la voz de los que me instruían. ¿Hay alguien que no está oyendo bien?
mismo contexto. Aquí está leyendo el 11 y aquí está leyendo el 13. No oí la voz de los que me instruían. Dice una versión de la Biblia, no escuché la voz de mis maestros. Y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Cada vez que usted venga aquí, incline el oído. Sepa que cada vez que se queda en la casa haciendo lo que está haciendo, es que no te debes de quedar, a no ser que estés enfermo, y leyendo la Biblia. Pero si no estás enfermo y puedes venir, no lo cambies por cualquier otra cosa. Porque por mala o mejor que sea la prédica, ¿qué cosa es? Enseñanza. Este es un verbo clave en la vida cristiana: aprender, enseñanza. Por eso el discipulado. Por eso el discipulado. El discípulo le enseña al otro discípulo, y el que más aprende es el que enseña, pero el otro está aprendiendo hasta que esté listo para discipular a otro. Esa es la idea que queremos hacer en la iglesia. Y ahora sí termino con Eclesiastés. Mire lo que dice Eclesiastés, y así termino mi prédica. Mire, el fin de toda prédica, de mi discurso, esto es un discurso, porque no solamente esto es un discurso, como lo hace cualquier presidente de un país. Esto es una clase, esto es una conferencia, esto es una predicación, lo que usted quiera llamarlo. Y el fin de todo discurso es este. ¿Cuál? Teme a Dios. Porque el cristiano, escuchen, teme a Dios. Y si usted no siente el temor de Dios, very careful. Porque mientras más amamos a Dios, más le tememos. Más lo entendamos, vemos su ira. Y es paciente, pero es iracundo. Una ira santa, que no es como la nuestra, que es perversa y pecaminosa. Fíjese si es una ira santa que sacó al hombre del Edén y después, dando a su hijo, nos volvió a meter dentro del Edén. El fin de todo discurso es este: teme a Dios. Este es un miedo, pero lleno de amor. Y tienes que sentir el miedo hacia Dios, que es el que nos frena en el pecado. Hay que hablar de eso en el discipuladores. Dice, teme a Dios y guarda sus. Mira, nos faltó la palabra esa, yo creo, nos faltó la palabra esa en la lista. Mandamientos, creo que sí, que es una de las que no se usa. Preceptos, dichos, los dichos de tu boca, los estatutos, la ley de Dios. Y guarda tus dichos, y guarda sus mandamientos, y guarda sus preceptos, y guarda su ley. Porque esto es, oiga, está serio eso, el todo del hombre. Ni el trabajo que hacemos por la mañana, ni los dólares que nos buscamos ayer, ni antier, ni aquí, ni allá. El todo del hombre está en estas dos cosas. Y acuérdense de, ¿cuántos recuerdan lo que dice Mateo 6:33? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Van a estar ahí. Porque Dios traerá toda obra a juicio. Hay juicio. Juntamente con toda cosa encubierta. Si tienes pecado encubierto, ¿cuál es el paso? Arrepentimiento y fe. De que Dios te va a ayudar a dejar el pecado que estás haciendo, el que hice, y que me salva, me perdona y me usa para su gloria. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Yo quiero terminar como mismo empecé. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y mira la cuenta que yo quería enseñar. 365 por ¿cuánto? 70 años son la vida de los hombres, son 25.500.
Yo he vivido 24.661. Me quedan 889. Para llegar a los 70. Saca tu cuenta, José. Y aprovecha el tiempo que te queda. Saca tu cuenta, sí, mira. Y aprovecha el tiempo que te queda. Yo le digo todos los días, Señor. Fíjate que los otros días le dije a mí una cosa que se me puso brava y todo eso. Le dije, yo creo que yo no quiero coger más vacaciones. Quiero dedicar todo mi tiempo, mañana, tarde y noche, todos los días. Y desde niño pensé en eso y desde jovencito me entregué a eso, para vivir para Dios. Yo voy a coger vacaciones, porque en las vacaciones puedo aprovechar bien el tiempo, si lo quiero aprovechar. Nosotros vamos a la iglesia, toda mi familia, cuando me voy con mi familia por ahí, aunque yo no vaya y vayan ellos, van a la iglesia, buscan una iglesia por allá, por donde sea. Y si van a estar fuera de aquí y es domingo, van a la iglesia. Porque allí está el día del Señor, o ese día no es el día del Señor. El día del Señor resucitó. Pero mi familia sabe que cuando yo estoy de vacaciones le dedico buen tiempo a eso, todos ellos lo saben. Y hacemos culto familiar, y qué sé yo, y nos vamos a la playa, nos vamos aquí, nos divertimos con todo el mundo, pero separamos un tiempo precioso para Dios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son más. ¿Y cuánto más cuando se quedan cuánto? 800, ¿qué? 89 días. ¿Y sabe lo que tengo aquí? Bueno, no me voy a abrir el pecho aquí. Pero aquí tengo un monitor fijándose en mi corazón. Me están haciendo un electrocardiograma de un mes. Tengo que tener esta parada puesto el día entero. Con esto. Miren. La persona cuando me lo dio en la consulta me dijo, ahora usted es importante porque tiene dos teléfonos, usted y este. Y este manda, es que el monitor manda para este teléfono, y este teléfono para la consulta del doctor. Y en un mes veo al doctor y él me va a decir, él me dijo, mira, no te veo nada, tienes bien el electro. ¿Se acuerdan lo que me dio en un ojo? Me quedé ciego por unos segundos. Me mandaron a hacer un montón de cosas y todo me daba negativo. Entonces lo único que tengo es el estrés. El estrés produce eso. Y ya lo que me queda es que me vean el electro y un ecocardiograma, que es un ultrasonido de corazón. Bueno, si todo me da bien, a lo mejor duro más de eso. Pero en sí, ya yo sé que voy en qué. Es bíblico. Y que el mejor tiempo que puedo aprovechar son los 889 días que me quedan. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? Saca tu cuenta. Vamos a ver. ¿Hay alguna persona aquí que este mensaje le ha tocado y quiere recibir al Señor Jesús como su Salvador en su vida? Quiere decir, Señor, yo quiero de ahora en adelante caminar contigo. Entiendo el Evangelio, lo estoy tratando de entender más, pero quiero que la iglesia ore y me apoye en este llamamiento que estoy haciendo. ¿Hay alguna persona aquí que quisiera ponerse de pie y decir, recibo a Cristo como mi Salvador personal?